Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, aquí estamos para una nueva clase, ¿sí? Este, a ver, les cuento un poquito qué pasa con la clase de hoy. En sí nosotros venimos en la unidad 2, ¿no? O sea, estamos en la unidad 2, que es la unidad de pensamiento marxiano, ¿no es cierto? Bien. Ok. Pero en algún momento del año, por lo general, cuando vamos más o menos por la mitad, que es lo que nos pasa ahora, yo tengo la necesidad de explicar un concepto que es el concepto de hermenéutica. El concepto de hermenéutica en realidad no es propiamente de Marx, no es propiamente de los estudios de género, no es propiamente de Nietzsche, es un concepto muy transversal en la filosofía, ¿no? Entonces, no, voy a explicar un concepto que les pido por favor que no lo asocien con ningún autor en particular, porque van a ver que atraviesa diferentes autores. Entonces, la clase de hoy es algo así como un paréntesis, ¿sí? Como un paréntesis intercalado en el medio de todo lo demás. Así que lo que voy a explicar ahora no es de Marx y no es tampoco ni de Nietzsche ni de ninguno de los otros autores de la materia, ¿sí? Este concepto lo voy a explicar para que, primero porque nos va a ayudar a entender mucho los autores de la materia, ¿no? Y otro porque es como una especie de herramienta, como todo concepto, ¿no? Pero insisto, me interesa recalcar esto en cuanto a contenidos. Eh, es un paréntesis. El tema que voy a explicar hoy es un paréntesis, así que no lo asocien en particular con ningún autor. Lo estoy explicando ahora como podría explicarlo un poco más adelante, un poco antes, pero en algún momento de la materia siento la necesidad de explicar este concepto para poder seguir avanzando. Y ese momento suele ser más o menos a esta altura de la materia, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos a explicar este concepto, ¿sí? Aparte para mí súper interesante. Antes esperen que voy a poner un cartoncito abajo de la mesa que se me está moviendo. Bien, aquí estamos entonces. Ok, este es el tema de la clase de hoy, ¿sí? Hermenéutica. Hermenéutica. Bien, ¿de dónde vendrá esta palabra? Bueno, si se fijan en las primeras letras, ¿no? Ahí hay una clave para detectar de dónde vendrá esto de hermenéutica. ¿De dónde viene? ¿De dónde? O sea, ¿por qué este concepto tiene este nombre tan raro? A esto estoy queriendo llegar, ¿no? ¿Por qué este concepto tiene este nombre tan raro? Por Hermes. Hermes, ¿sí? Hermes era el dios griego de los mensajes, ¿no? De los mensajes. Eh, si alguna vez lo vieron en alguna pintura, lo habrán reconocido. Es ese que tiene un casquito con alas, con alitas, ¿no? Que anda con un bastón a veces, ¿no? Que se llama caduceo. Ese bastón se llama caduceo, ¿no es cierto? A veces cuando se lo quiere representar a Hermes, se lo representa, justamente lo que se dibuja es el caduceo, ¿no? El caduceo de Hermes, bueno, vamos más o menos a dibujarlo. Es un bastón con dos serpientes, más o menos, obviamente tienen que ponerle un poco de imaginación a esta serpiente que estoy dibujando, pero sería como una cosa medio así. No tan mal no está quedando, ¿eh? A ver. Este es el caduceo de Hermes, ¿no? El bastón, dos serpientes y el casquito de Hermes con las alitas, ¿no? El nombre de Hermes, este es el nombre griego, después tiene la versión romana. La versión romana de Hermes es Mercurio. Mercurio y Hermes son básicamente el mismo dios, ¿no? Que es el dios de los mensajes. De hecho, si lo buscan en internet y buscan pinturas donde aparezca Hermes o Mercurio, lo van a ver que siempre está como corriendo, ¿no? Porque llega rápido a dar los mensajes. Creo que por eso es que el personaje de Flash, cuando lo crearon, usaba este casquito, medio ridículo, ¿no? Pero creo, si se fijan, los primeros diseños del personaje de Flash usaba un casquito con alas. Creo que era porque era tan rápido como Hermes, una cosa así, ¿no? Solo que Flash no da mensajes, pelea para defender el bien. Y Hermes da mensajes. Bueno, también habrán visto este dibujito con las serpientes y qué sé yo a veces en la bolsita de una farmacia y demás. Eso viene de una confusión muy común, que es confundir el caduceo de Hermes
¿no? Esto es el caduceo. Caduceo. Es muy común que se lo confundir el caduceo con el báculo de Asclepio. El báculo de Asclepio es simplemente un palo con una serpiente, nada más. Es como menos así estrambótico. Es un palo con una serpiente. Este es el báculo de ¿qué? De otro dios, de Asclepio. Asclepio es el dios griego de los médicos, de la medicina. Su versión romana es Esculapio. ¿Está bien? Entonces, esto es el báculo de Asclepio o Esculapio, si quieren llamarlo con su versión romana. Vieron que los dioses griegos tienen todos que yo sepa todos, su versión romana, ¿no? Entonces, la versión romana de Zeus es Júpiter, la versión romana de Afrodita es Venus, la versión romana de Ares es Marte, la versión romana de, no sé, Poseidón es Neptuno, ¿no? Etcétera. La versión romana de Hermes es Mercurio, la versión romana de Asclepio es Esculapio. Entonces, esto es lo que en todo caso representa la medicina. Pero bueno, a veces por confusión, en la bolsita de la farmacia o en algunos lugares, se pone esto, porque aparte es como más lindo, pero no, esto representa a Hermes, ¿no? Bien. Bueno, todo esto lo expliqué porque aparte está bueno saber de mitología. Ok, Hermes es entonces el dios de los mensajes, ¿no es cierto? ¿Qué será la hermenéutica? La hermenéutica. La hermenéutica es algo así como un método, una práctica, un trabajo, ¿no? Un trabajo, me gusta esa palabra, un trabajo. Un trabajo que consiste en ¿qué? La hermenéutica es un trabajo que consiste en ¿qué? Consiste en tratar de encontrar cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No se apresuren a tratar de entenderlo todavía. Esto es como siempre pasa con estos temas de filosofía. La comprensión va de a poquito, ¿no? Entonces, la hermenéutica es el trabajo de encontrar cuál es el mensaje que se nos está queriendo dar. ¿No es cierto? Entonces, si nos preguntamos cuál es el mensaje que se nos está queriendo dar, evidentemente consideramos que el mensaje no es evidente, ¿no es cierto? Entonces, si yo considero que el mensaje que se me está dando es evidente, está en la superficie, está claro, está ahí a la vista, entonces no va a hacer falta un trabajo para encontrar cuál es el mensaje que se me quiere dar. El mensaje que se me quiere dar está ahí, está claramente ahí. Pero la hermenéutica, justamente, es lo que hacemos cuando pensamos que hay un mensaje y consideramos que ese mensaje no está a la vista. Entonces hay que hacer un trabajo para encontrarlo. Vayan siguiéndome poquito a poquito, ¿eh? Ven cómo de a poquito voy desplegando la idea, ¿no es cierto? Entonces, yo arranqué mostrándoles que la palabra hermenéutica se asocia con Hermes, que es el dios de los mensajes. Después dije, la hermenéutica viene a ser el trabajo, la práctica, el ejercicio de encontrar cuál es el mensaje. Y luego agregué, bueno, pero para pensar que hay que ponerse a buscar cuál es el mensaje, hay que considerar que el mensaje no está claro, porque si el mensaje estuviera claro, uno no se pondría a hacer el trabajo de buscarlo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que hacemos hermenéutica cuando consideramos que hay un mensaje y que ese mensaje no es evidente. Entonces ahí empezamos a hacer hermenéutica, para tratar de encontrar cuál es el mensaje. Se sigue desplegando la idea de a poquito. Bien. Entonces, ¿dónde vamos a tratar de encontrar estos mensajes que están como ocultos? ¿Dónde estarán estos mensajes que no son tan evidentes? Estos mensajes que no están en la superficie, no están a la vista. Así que hay que hacer un trabajito para desenterrarlos, sacarlos a la luz. ¿Dónde estarán? En textos. ¿Y cuál es ese texto por excelencia, digamos? Donde se supone que hay muchos mensajes muy importantes y es importante captarlos y entenderlos y comprenderlos y que no se nos pasen de largo. A ver, no sé si se dan cuenta de que yo estoy tratando de llevarlos
hacia lo que es el contexto donde nace la hermenéutica. Porque hoy en día la hermenéutica se aplica a muchas cosas, pero en su origen, ¿dónde nace la hermenéutica? ¿Dónde nace la hermenéutica? A ver, piensen. Si la hermenéutica es el trabajo de tratar de encontrar cuál es el verdadero mensaje que se me está queriendo dar, el mensaje oculto, y pienso que ese mensaje es tan importante que hace falta tomarme el trabajo de sacarlo a la luz, hace falta tomarme el trabajo de encontrarlo. Ese mensaje está en un texto, pero el mensaje que ese texto me da, el verdadero mensaje, no está en la superficie. No está en la superficie. Cuando yo leo la superficie, lo que aparece es algo que no es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje está entre líneas. Está oculto ahí. Está enterrado debajo de esa superficie. Y tengo que encontrarlo cuál es. Tengo que encontrar cuál es y entenderlo. Porque es importante. ¿En qué contexto piensan ustedes que nacerá la hermenéutica? Nace, naturalmente, en el contexto religioso. ¿No? En el contexto religioso. Yo no soy experto en el tema, pero casi me atrevería a decir que el padre de la hermenéutica es Agustín, ¿no? Vamos a anotarlo. Agustín de Hipona, o San Agustín, para los católicos y católicas. Agustín de Hipona, llamado también, desde el punto de vista religioso, San Agustín, ¿no? Bueno, en realidad no con Agustín, porque Agustín lo aprende de Ambrosio de Milán. No nace con Agustín, ¿no? O sea, bueno, Agustín es como el que lo lleva a su máximo esplendor, pero bueno, Agustín a su vez era discípulo de Ambrosio de Milán, así que vamos a anotarlo a Ambrosio también acá. Ambrosio de Milán, quien fue el maestro de Agustín, ¿no? Bien. Entonces, en realidad Agustín aprende de Ambrosio a... Bueno, perdón, se me cortó, estaba diciendo que Agustín aprende de Ambrosio a hacer una lectura interpretativa de las Escrituras, ¿no es cierto?, de la Biblia. Entonces, digamos, hasta Ambrosio y Agustín, lo más común era hacer una lectura literal de la Biblia. Entonces, a ver, cuando yo agarro la Biblia, supónganse, una parte de la Biblia, ¿no?, un evangelio. Abro el evangelio de Mateo y encuentro una parte, o sea, tengo un montón de partes, obvio, y encuentro la parte donde se habla de que Cristo camina por el agua, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo ahí dos planos. Tengo el plano de lo que literalmente está diciendo la Biblia, ¿no? Que es el plano en el que muchas personas se quedan. Uno puede detenerse ahí, o uno puede pensar que hay otro plano. A ver si se me entiende la idea. Cuando yo agarro, estoy ejemplificando con la Biblia, ya voy a ir a otras cosas, pero estoy ejemplificando con la Biblia, primero porque es donde más claro se entiende el concepto, y después porque es el contexto donde nace el concepto de hermenéutica, y después lo expandimos a otras cosas. Vamos primero con esto porque va a ayudar a que se entienda. Cuando yo agarro, y reseteé un poquito, ¿sí? Ok, volví un poquito para atrás en la explicación. Cuando yo agarro la Biblia y leo una parte de la Biblia, puedo tomar dos actitudes frente al texto, dos actitudes posibles. Una, pensar que lo que la Biblia, el mensaje de la Biblia es lo que literalmente leo, y punto. Entonces, cuando leo que Cristo caminó por el agua, que estaban los discípulos, que estaban los discípulos en la barca, y en eso hubo viento o una tormenta, algo así, les vino miedo, ¿no? Y lo ven a Cristo caminando por el agua, y en eso Pedro le dice, bueno, pero si sos Cristo, danos la prueba de que sos Cristo, porque quizás sos un fantasma. Entonces Cristo le dice, vení y caminá hacia mí, caminá por el agua, sobre el agua como hago yo. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar por el agua hacia Cristo, y después a Pedro le agarra miedo y Pedro se empieza a hundir, y Cristo lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, eso, muy sintéticamente, es esa partecita, ¿no? Una partecita del Evangelio. Entonces, yo puedo, cuando leo eso, hay dos actitudes que puedo tomar frente a eso. Una,
puedo pensar que el mensaje bíblico es eso, exactamente eso que estoy leyendo. Que lo que la Biblia me dice es eso. ¿Ok? Entonces que o sea, que no hay otro mensaje más que el mensaje literal. Que Cristo caminó por el agua, lo llamó a Pedro, Pedro empezó a caminar por el agua, se empezó a hundir, Cristo lo sacó y le dijo, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste?, etc. O bien puedo tomar otra actitud frente al texto. ¿Qué actitud? La actitud de pensar, ok, literalmente, superficialmente, la Biblia me está diciendo esto. Pero, ¿qué es lo que la Biblia realmente me está queriendo decir? ¿Me entienden? O sea, ¿cuál es el verdadero mensaje? Suponiendo que hay un verdadero mensaje que es más profundo, que está más oculto, que está entre líneas, que no es literal, que no es superficial, y que hay que encontrarlo. ¿Y cómo se lo encuentra? Interpretando el mensaje superficial. Entonces, tenemos el mensaje superficial que la Biblia nos da y el mensaje profundo, oculto, verdadero. Entonces, para llegar a este mensaje oculto, profundo, verdadero, ¿qué hay que hacer? Hay que interpretar. Hay que interpretar. Porque este mensaje oculto, profundo, verdadero no está a la vista. Hace falta un trabajo para encontrarlo. ¿Y cuál es ese trabajo? Es el trabajo de interpretar. ¿Y qué es interpretar? Interpretar es partir de este plano superficial, literal, e ir hacia ese plano oculto, ¿no? Entonces iría algo así. A ver. Tenemos dos planos en el texto bíblico, en el mensaje bíblico. El plano del mensaje literal. Literalmente Cristo caminó por el agua y Pedro, etcétera, todo lo que, y Pedro también, pero después se empezó a hundir y Cristo lo sacó, todo eso que dije. Y después el plano del mensaje oculto, ¿sí? Oculto, llamado, al que lo podemos llamar también profundo, el mensaje profundo, el mensaje verdadero. ¿Sí? Entonces, si yo tomo esta otra actitud, o sea, ¿cuáles son las dos actitudes que yo les expliqué? Actitud número 1, pensar que no hay otro mensaje más que el que está en la superficie. Actitud número 2, pensar que hay en realidad dos mensajes. Uno el que está en la superficie y otro el que está oculto. Bueno, entonces, quien vea la Biblia como esto, está tomando esa actitud número 2. Yo lo llamo actitud número 1, número 2, no sé, pongan el nombre que quieran. ¿No es cierto? Entonces, en la actitud número 1, ni siquiera pensamos que existe esta línea. Pensamos que lo único que hay es esto, el mensaje literal y ya. Pero si tomamos esa actitud número 2, pensamos que, ok, el mensaje literal está, pero aparte, línea, hay por debajo de ese mensaje literal un mensaje profundo, oculto. Y justamente como está profundo, oculto, y aparte es el verdadero, y es mucho más importante que este, entonces, ¿cómo llegamos a él? ¿Cómo llegamos a él? Llegamos a él haciendo esto, esta flecha que yo hago acá. Esta flecha es la flecha de la hermenéutica, o interpretación, porque interpretación es casi sinónimo de hermenéutica. O sea, si me preguntan a mí cuál sería la manera más corta de definir qué es la hermenéutica, es que la hermenéutica es el trabajo de interpretación. Es el trabajo de interpretación. Esas tres palabras, trabajo de interpretación. Más vale que para entender de qué estamos hablando, bueno, hay que entender todo esto que estoy diciendo, ¿no? Como siempre, memorizar una definición nunca equivale a comprender el concepto que estamos definiendo. Yo te puedo memorizar una definición sobre física nuclear y decirte que es un isótopo de qué sé yo, y sin entender un corno de lo que estoy diciendo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Y es muy rápido. Me preguntas, ¿y qué quiere decir eso? Y no te lo voy a saber decir, ¿no es cierto? Entonces, sí, no está mal anotar definiciones, no está mal, pero las definiciones no son nada si no están respaldadas por el conocimiento de qué es lo que notamos y la comprensión mejor dicho, de qué es lo que notamos, ¿no es cierto? Entonces este es el trabajo hermenéutico, el trabajo de ir de acá hasta acá. Porque ¿cómo llegamos acá? Siempre llegamos al mensaje oculto partiendo del superficial.
El mensaje superficial es como, viene a ser algo así como la puntita de una cuerda de la cual vamos tirando. Vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando, y después de mucho trabajo encontramos lo que estaba en la otra punta de la cuerda. ¿Y qué es lo que estaba en la otra punta? Esto, el mensaje oculto, el verdadero. ¿No? Entonces, si aplicamos este método, el método de la hermenéutica, a lo que les acabo de comentar, a ese pasaje del Evangelio de Mateo, a ver cómo sería hacer una hermenéutica de eso. Vamos a practicar una hermenéutica. La hermenéutica de Pablo Nieto, el viernes 12 de junio a la tarde. A ver, no, lo digo como diciendo, no es la... A ver, ¿por qué aclaro esto? Porque lo que voy a explicar es que voy a dar una interpretación. La de Pablo Nieto el viernes 8 de junio a la tarde. Pero siempre hay más de una interpretación posible. Más de una interpretación posible. Porque vos también podés hacer hermenéutica de ese fragmento y llegar a otra conclusión. O sea, en el plano literal, el texto siempre va a ser el mismo, digamos. Mateo, no me acuerdo cuánto era, 20 algo, suponete, no sé, 23:14, invento. Bueno, va a ser siempre el mismo. Pero la interpretación, yo puedo decir, bueno, y el mensaje verdadero es tal. Yo interpreto que el mensaje verdadero es tal, que el mensaje oculto es tal. Y uno puede decir, no. Según mi interpretación, el mensaje oculto es tal. Y puede aparecer fulanito, fulanita y decir, no, para mí el mensaje oculto es tal otro. ¿No es cierto? Entonces, ven que a través de la hermenéutica puede llegar a aparecer más de un significado oculto. ¿No es cierto? Lo cual tuvo repercusiones. Decía, lo cual tuvo repercusiones en la historia del cristianismo. Ahora voy a eso. Pero primero, veamos un ejemplo, porque todavía no di un ejemplo concreto y quizás se va a entender mejor cuando haya dado el ejemplo concreto. Entonces, nos dice, en el plano literal que dice el Evangelio, nos dice que Cristo se despide de sus discípulos y les dice, ustedes vayan en el barco, ¿no es cierto? Y se quedan, creo que rezando en un monte, y sus discípulos los manda que... no me acuerdo dónde iban a ir, pero sus discípulos se suben a un barco y emprenden el viaje, ¿no? Y Cristo dice, ustedes se arranquen, como diciendo, yo después los alcanzo, algo así. Uno se pregunta, ¿cómo los va a alcanzar? Si el barco ya partió, ¿no? Pero bueno, les dice eso, ustedes vayan en el barco, no me acuerdo bien a dónde iban, y yo después voy. Y él se queda rezando en un monte. Bueno, los discípulos están en la embarcación y no me acuerdo si había viento fuerte, una tormenta, no me acuerdo, les agarra miedo. Aparece Cristo caminando en el agua y a los discípulos les viene miedo de que fuese un fantasma. Entonces Pedro, ¿no?, que es uno de los discípulos más, quizás el más mencionado en los evangelios, dice, bueno, pero, Cristo les dice que, no me acuerdo si los llamaba o le decía que no tengan miedo, a ver, bueno, no importa. Me siguen con la historia. Aparece Cristo caminando por el agua. Me perdí un poquito en el relato. Aparece Cristo caminando por el agua y los discípulos están en la embarcación y Pedro le dice a Cristo, bueno, pero ¿cómo nos probás que sos vos realmente y que no sos un fantasma? Entonces Cristo lo llama a Pedro. Me perdí en los detalles. Quería ir a los detalles y me di cuenta que los detalles no me los acordaba bien. Y Cristo le dice a Pedro, bueno, bajate del barco y camina sobre el agua hacia mí. Pedro se baja, empieza a caminar por el agua, le agarra miedo, se empieza a hundir, y cuando se empieza a hundir en el agua, Cristo extiende el brazo, lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, plano literal. Interpretación de Pablo Nieto, viernes 8 de junio a las 2 de la tarde. Interpretación. A ver. El viaje en barco en realidad representaría probablemente la vida, ¿no es cierto? Las adversidades del viaje en barco, el viento, la tormenta, las mareas, y pienso yo que representan
las adversidades de la vida. Las adversidades de la vida. ¿Y qué le pasa a uno en las adversidades de la vida? Y a uno le viene miedo. Y cuando uno esté en las adversidades de la vida, desde el punto de vista cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los cristianos que te salva ante esas situaciones de adversidad? Quien te salva es Cristo, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Entonces, que Cristo está ahí, desde el punto de vista cristiano está ahí, siempre está ahí. Te puede pasar como Pedro, que es que, ¿qué le pasa a Pedro? Pedro le pregunta, ¿pero vos sos realmente Cristo? Y Cristo le dice, sí, vení hacia mí. Entonces, Pedro se baja de la embarcación y empieza a caminar hacia Cristo. Mientras camina rectamente hacia Cristo, no se hunde. ¿Y cuándo se hunde? Cuando le viene miedo. ¿Sí? Cuando le viene miedo. Entonces, ¿y quién lo salva ahí? El propio Cristo. A ver, no sé si se dan cuenta en esta interpretación que acabo de hacer yo, cuál viene a ser el mensaje oculto que desentrañé, que es una interpretación como puede haber otras. Sería, por ejemplo, cuando en la vida aparezcan las adversidades, ¿cuál sería el mensaje del Evangelio en este caso? Cuando en la vida aparezcan las adversidades, hay que mantener la fe en Cristo, porque mientras se mantenga la fe en Cristo, se va a lograr lo imposible. En cambio, cuando la fe sea vencida por el miedo, la persona se hunde. ¿Y quién en ese caso, quién es el único que lo puede salvar? El propio Cristo, o sea, la recuperación de la fe. Pero el texto ven que no dice nada de esto. El texto de lo que habla es de una embarcación, de una tormenta, de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿yo qué hice ahí? Desentrañé lo que me parece a mí que sería el mensaje oculto. ¿No es cierto? Porque el Evangelio no habla de la vida y sus adversidades. Habla de una embarcación, perdón, acá, en este plano, no se habla de la vida y sus adversidades. Se habla de una embarcación y el miedo que les agarra a los discípulos de Cristo. Yo interpreto que con eso se refiere, a las adversidades y todo eso. El texto no dice, lo que tenés que hacer es mantener la fe. Lo que dice es, y Pedro se bajó y empezó a caminar por el agua. Yo digo que eso es metáfora de mantener la fe ante la adversidad. El texto no dice, cuando te gane el miedo y pierdas la fe, entonces te vas a empezar a hundir. Lo que dice es que a Pedro le agarra miedo y se empieza a hundir en el agua. No dice fe, dice agua. Ni dice miedo, dice agua. Yo hago esa interpretación. ¿Me están siguiendo? Entonces otra persona podría hacer otra interpretación, obvio. Pero lo que quiero mostrarles es la diferencia de planos. La diferencia de planos. Bien. Bueno, obviamente capaz pareció medio como una misa, ¿no? Esto que expliqué recién. Medio que no hay otra manera al leer la Biblia. Si estamos buscando un mensaje oculto, va a parecer que es un mensaje proselitista, obviamente, ¿no? Bien. Ok. Yo les había comentado que esto trajo problemas en el cristianismo. Lo sigue trayendo al día de hoy. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es, si pensamos que la Biblia tiene un mensaje oculto, y ese mensaje oculto aparece luego de un trabajo hermenéutico, porque fue lo que hicimos recién, un trabajo hermenéutico, ¿no? Si pensamos que ese mensaje oculto aparece luego de un trabajo hermenéutico, luego de un trabajo de interpretación, entonces, al haber múltiples interpretaciones, múltiples trabajos de interpretación, múltiples hermenéuticas, va a haber múltiples significados ocultos. Entonces, ¿cuál es la verdad de la Biblia? ¿Cuál es el verdadero significado? ¿El que yo encontré con mi interpretación? ¿O el que vos encontraste con tu interpretación? ¿El que encontró el Papa con su interpretación? ¿El que encontró Furano con su interpretación? ¿El que encontró Lutero con su interpretación? Bueno, justamente esta es la principal diferencia que divide, por ejemplo, a los católicos de los protestantes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la base del protestantismo es que
Vamos primero con el catolicismo, que es más fácil de explicar. Desde el punto de vista del catolicismo, ¿cuál es su posición básica del catolicismo como rama del cristianismo? El cristianismo tiene diferentes ramas, pero digamos, el catolicismo, que es una de las principales, parte de una suposición básica. ¿Cuál es esa suposición básica? Del catolicismo, del catolicismo. Que el significado, o sea, que hay un significado oculto verdadero, pero ese significado es uno solo. Es uno solo. Entonces hay que saber encontrarlo. Porque vos podés pensar que encontraste un significado oculto verdadero, pero no es el verdadero. Vos te equivocaste en la interpretación. Tenías que interpretar otra cosa. Entonces, ¿qué hace digamos, cómo encara el catolicismo este tema? Para el catolicismo hay una única interpretación correcta porque hay un único mensaje oculto verdadero. Uno solo. ¿No? Y entonces, ¿quién tiene la autoridad para decir cuál es ese mensaje, el oculto verdadero? El Vaticano. El Vaticano. Entonces, el Vaticano establece, y bueno, el Papa obviamente, que es la sede, la autoridad del Vaticano, establece cómo se debe interpretar cada parte de la Biblia. Y desde el Papa, con un sistema de cascada, ¿no? Por encíclicas, del Papa a los arzobispos, de los arzobispos a los obispos, de los obispos a los curas, o alguna cosa más o menos así, no estoy seguro, pero es más o menos así el sistema de cascada, baja esa interpretación oficial hacia el cura de tu barrio, ¿no es cierto? Entonces, para el catolicismo hay una interpretación oficial. Hay un mensaje oculto, verdadero, pero hay uno solo, y es el oficial, que es el que establece el Vaticano. Para los protestantes, en general, hay muchas ramas del protestantismo, pero para el cristianismo protestante, justamente por esto se llama protestante, no hay por qué aceptar esa autoridad. O sea, el protestantismo vive como una imposición injustificada la existencia de una sola interpretación y que esa sola interpretación provenga del Vaticano, ¿no? Entonces, insisto, yo no estoy familiarizado con las diferentes ramas del protestantismo, hablo de algo general. El protestantismo lo que hace es rechazar la autoridad papal, rechazar la autoridad del Vaticano para la interpretación de las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, ¿no? Entonces, al rechazar esto, está diciendo, bueno, es verdad que en la Biblia hay un mensaje oculto, pero no tengo por qué pensar que es uno solo y que vos, el Vaticano, sos el que tiene, digamos, la verdad acerca del tema. No tiene por qué ser así desde el punto de vista protestante, ¿no? Bueno, bien. Ok. Bueno, vamos a otro ejemplo de hermenéutica saliendo ya del plano religioso. Vamos al plano filosófico, por ejemplo. Ustedes, no sé si conocen la alegoría de la caverna, que está en la República. La República es un diálogo de Platón. Entonces, vamos a anotarlo. Alegoría de la caverna. Bien, es muy común trabajarlo en secundaria y aparte es el fragmento más famoso de la obra de Platón. Alegoría significa, alegoría es un sustantivo que viene de un verbo griego, que es allegoreuo, creo, no me acuerdo bien, que significa decir de otra manera. Entonces una alegoría es una manera de decir algo, pero de otra manera, ¿no? O sea, alegoría es algo así como un sinónimo de metáfora, o en la Biblia parábola. Entonces, imagínate que yo te quiero decir que estoy recontra angustiado, muy angustiado. Te puedo decir eso, estoy muy angustiado, o te lo puedo decir de otra manera, te lo puedo decir con una metáfora. ¿Cuál sería una metáfora? Estoy ahogándome en un mar de angustias. ¿Estoy literalmente, hay un mar de angustias y yo estoy ahí chapoteando? No, es una metáfora. Para decirte, o sea, te estoy queriendo decir lo mismo, pero de otra manera, tomé otro camino, ¿no? Un camino más indirecto.
Bueno, eso es una alegoría. Una alegoría en ese sentido es eso, es algo muy parecido a una metáfora. No sé si es sinónimo de metáfora, pero algo muy parecido a una metáfora. Entonces, la alegoría de la caverna, ¿no es cierto?, es justamente una especie de metáfora que aparece en la República y que trata acerca de qué. Acerca de cómo se encuentra el alma cuando tiene educación y cómo se encuentra el alma cuando no tiene educación. Entonces, esta es una pregunta. Esta es la pregunta es la pregunta filosófica a la que Sócrates quiere dar respuesta en el texto, ¿no? ¿Cómo se encuentra el alma de una persona cuando tiene educación y cómo se encuentra el alma cuando no tiene educación? Sócrates podría tomar el camino directo y decir, bueno, cuando el alma tiene educación, le pasa esto, esto y esto. Y cuando no tiene educación, le pasa esto, esto y esto. Pero no toma ese camino, no toma el camino directo, toma el camino alegórico. Entonces usa una especie de cuentito, una especie de metáfora, justamente, para explicar cómo se encuentra el alma cuando tiene educación y cuando no la tiene. Y que cuenta este famoso cuento de la caverna, ¿no? Entonces cuenta ese cuento que hay prisioneros en una... Bueno, vamos más o menos a dibujar la caverna, sería algo así, a ver. Si podemos dibujar la caverna. Una cosa más o menos así sería. A ver, imagínense que acá arriba, ¿sí?, está la superficie de la Tierra. Vamos a dibujar pastito, una florcita por acá, otra florcita por allá, un árbol y, más vale, el sol. ¿Sí? Esa es la superficie. Bueno, y acá está la caverna. Ok, ¿cómo es una caverna? Es oscura, obviamente. ¿Por qué? Porque el sol está en la superficie y la caverna está abajo. Bueno, ¿y qué se hace para iluminar la caverna? Para iluminar la caverna hay un fuego. Acá. Esto que hice acá viene a ser el fuego. Bueno, ¿y qué hay en la caverna? Prisioneros. ¿Cuántos? No sabemos, no dice la cantidad. Y no interesa tampoco. Yo dibujo, no sé, 3 más o menos. ¿Sí? Bueno, ahí dibujé 3 prisioneros de la caverna. ¿Ok? Bien. Los prisioneros están encadenados de pies y de manos. No, el texto dice de manos, de pies me parece que no dice, pero sí de manos y en el cuello. Entonces, no pueden moverse y no pueden tampoco girar la cabeza para donde quieren, porque están obligados a mirar todo el tiempo para el mismo lado. ¿Para dónde? Para la pared de la caverna. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a hacerle la naricita ahí para que se note, medio narigones me salen, pero con eso se nota que están mirando, obligados a mirar para acá. Y tienen el cuello, no sé, eso viene a ser las cadenas, ¿no? Están atados del cuello y de manos. Imaginen, usen un poco la imaginación y estas cosas que hago así vienen a ser las cadenas. Están atados de cuello y de manos, entonces no se pueden mover y no pueden mirar para donde quieren, y miran todo el tiempo para acá. Bien, ¿qué hay atrás de ellos? Atrás de ellos hay un tabique, tipo de titiritero, ¿no? Una pared ahí. Y atrás del tabique hay personas que ¿qué hacen? Manejan unos monigotes que están por encima del tabique. Entonces, imaginemos, invento, un conejo, ¿no? Un monigote de un conejo. Un títere de conejo. Bueno, ahí está. No sé si llegan a ver el conejito que dibuje. Esto viene a ser el conejito, ¿no? Entonces, el fuego pega en el monigote del conejo. El monigote del conejo está manejado por estos titiriteros. ¿Y qué se proyecta sobre la sombra? Sobre la pared de la caverna, ¿no? Se proyecta sobre la pared de la caverna. Bueno, esto es una flecha que me salió mal. Se proyecta sobre la pared de la caverna la sombra del monigote del conejo. Bueno, una cosa así. Obviamente no se proyecta así, se proyecta así. Pero no es 3D el dibujo. ¿Se me entiende? ¿No? Acá en la pared se proyecta la sombra del conejo. O sea, lo que quise dibujar acá es lo que verían ellos,
lo que verían ellos, ¿no? Lo que ven en esta superficie. Que ven la sombra del conejo. La sombra, ven la sombra del monigote del conejo, manejado por los titiriteros. ¿No es cierto? Bien. Y el verdadero conejo, no, el verdadero conejo no es esta sombra. Ni siquiera es el monigote. El verdadero conejo está acá arriba, en la superficie, comiendo pastito, qué sé yo. ¿Está bien? Acá está el verdadero conejo. Ahí. Bueno. ¿Conocen al verdadero conejo los prisioneros de la caverna? No, creen que lo conocen. Creen que la sombra es el conejo, pero no es el verdadero conejo. Ni siquiera el monigote, que igual tampoco saben que hay un monigote, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se entretienen? Perdón, los titiriteros van cambiando los monigotes, ¿no? Van cambiándolos. Y van representando diferentes sombras en la pared de la caverna. Entonces, ¿cómo se entretienen los prisioneros de la caverna? Se entretienen haciendo apuestas acerca de cuál va a ser la siguiente figura que va a aparecer en la pared de la caverna. Que para ellos no es una figura, para ellos es la cosa real. ¿No es cierto? Recordemos eso. Bien. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Cierto día, un prisionero se libera de la caverna y sale. Bien. ¿Y con qué se encuentra cuando sale? Bueno, va a ver que en realidad esto era una sombra de esto, que esto era un monigote, va a salir por acá. No estoy contando lo textual, pero para que capten la idea, va a salir por acá, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué le va a pasar cuando salga a la superficie? ¿Qué le va a pasar en la vista? Se va a enceguecer, ¿no? Va a quedar enceguecido. ¿Por qué? Porque sus ojos no están acostumbrados a la luz. Cuando se pasa de la oscuridad a la luz, o de la luz a la oscuridad, la vista se enceguece. Entonces, en principio se va a enceguecer. Cuando sus ojos se adapten a la luz, ¿qué va a ver? Va a ver, decía, cuando sus ojos se adapten a la luz, ¿qué va a ver? Va a ver la realidad, que está acá, ¿no? O sea, el árbol, el pastito, etcétera. ¿Y qué va a conocer? Va a conocer al conejo verdadero. Y se va a dar cuenta de que lo que él creía que era un conejo no era verdaderamente un conejo. Entonces, cuando conozca, y también otros dibujos que veía, qué sé yo, veía una sombra de un árbol, dibujos no, sombras, veía una sombra de un árbol y pensaba que eso era el árbol, y acá conoce el árbol verdadero, y así con todo, ¿no? ¿Qué le va a pasar en un momento? Se va a acordar de sus prisioneros de la caverna y va a querer liberarlos, va a querer que conozcan lo mismo que él, va a querer bajar, y lo va a hacer, y va a hablarles a los otros sobre lo que hay acá arriba. ¿Para qué? Para que se convenzan de abandonar la caverna, ¿no? ¿Y cómo lo van a tratar los demás? Y lo van a tratar como un loco, no lo van a querer ni medio y lo van a querer matar. ¿Y qué tiene que hacer él? Y él tiene que obligarlos a mirar para donde no quieren mirar. Porque ellos miran para acá. Está bien, están obligados por las cadenas. Pero la única manera de convencerlos va a ser obligarlos, de algún modo, a girar la cabeza y ver la realidad. Que tampoco es esto, digamos, pero que girar la cabeza quiere decir que miren para donde nunca miraron. Así empiezan a darse cuenta de que lo que ven son apariencias. Son apariencias. Bueno, ni siquiera, son apariencias de apariencias. Porque esto es la sombra del monigote, que el monigote es la imitación del conejo real. ¿No es cierto? Bueno, bien, ok. Bueno, aquí estamos nuevamente. Tuve una interrupción, pido perdón. Estamos con la alegoría de la caverna, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿por qué les cuento yo la alegoría de la caverna? No particularmente porque tenga ganas en este momento de enseñar filosofía platónica. Amo la filosofía platónica. Pero en realidad yo estoy tomando esto de la alegoría de la caverna, ¿para qué? Para mostrarles otro ejemplo de hermenéutica, ¿no? Otro ejemplo de trabajo hermenéutico. El primero que les expliqué entonces fue el ejemplo de la Biblia, y ahora vamos con este de la caverna. Entonces, el cuento ya está contado, ¿no? De los prisioneros, uno que sale, conoce el exterior de la caverna, después vuelve y les quiere contar a los demás lo que hay afuera y los demás no lo creen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien. Entonces, yo lo que quiero que me entiendan es que todo el relato que les conté recién de la caverna, ¿no es cierto? ¿Pertenece a qué nivel? ¿A este nivel o a este nivel? A ver, pensemos un poco. ¿Lo pensaron?
pertenece a este nivel, ¿sí? Al nivel del mensaje literal, al plano literal. Ahora, si hacemos hermenéutica de la alegoría de la caverna, si hacemos hermenéutica de la alegoría de la caverna, o sea, si hacemos esta flecha es la flecha de la hermenéutica, es la flecha de la interpretación, ¿sí? Bueno, perdón, ahí escribí sin querer. Si hacemos esta flecha, o sea, si nos ponemos a interpretar la alegoría de la caverna, ¿a qué llegamos? Bueno, podemos llegar a muchas cosas. O sea, ¿qué es tratar de interpretar la alegoría de la caverna? Es tratar de encontrar cuál es el significado que está oculto en ese relato. ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Cuál es el verdadero mensaje que hay en la alegoría de la caverna? ¿No? Bueno, entonces, cuando uno hace interpretación, uno puede llegar a conclusiones diferentes a las que llegó el otro. Entonces, yo puedo hacer una interpretación de la alegoría de la caverna y vos hacer una diferente, como en el caso de la Biblia. Y otra persona hacer otra interpretación diferente. ¿Sí? Porque esto es lo que caracteriza la hermenéutica, ¿no? Esto es lo que caracteriza la interpretación. Cuando uno interpreta, uno cree encontrar un mensaje que no estaba oculto, que no estaba manifiesto, que no estaba a la vista. O sea, que estaba oculto. Otra persona puede creer encontrar un mensaje diferente, oculto. Y bueno, ¿y cuál de los dos es el verdadero? No sé, quizás los dos son verdaderos. Este es el punto, ¿no? Entonces, practiquemos una hermenéutica de la alegoría de la caverna. Entonces, sabemos lo que el relato literalmente dice. Tratemos de interpretar, tratemos de descubrir, o no sé si la palabra descubrir es adecuada. Tratemos de proponer cuál podría ser el significado oculto ahí. O sea, qué es lo que realmente se está queriendo decir, ¿no? Bueno, a ver, uno podría pensar, ¿por qué no? Que la oscuridad de la caverna representa la ignorancia. La interpretación que estoy diciendo en realidad es la más tradicional, ¿no? Se pueden hacer diferentes interpretaciones, pero la que yo estoy diciendo ahora es la más clásica. Entonces, volvemos. Uno puede decir que esa oscuridad de la caverna representa la ignorancia, ¿no es cierto? Bien. Que el exterior de la caverna representa la verdad, la realidad, lo real. Uno puede decir que las cadenas que atan a los prisioneros representan el estado en el que se encuentra una persona cuando es ignorante. ¿Cómo se encuentra? Encadenado. ¿De qué? De pies y de manos y de cuello. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona cuando es ignorante no es libre de hacer lo que quiera con su vida y no es libre de ver, no puede ver. Cree que ve, pero no ve. Cree que conoce lo real. ¿Por qué? Porque eso es lo que representan las sombras en la caverna. Son lo que la persona ignorante considera real. Pero que no es lo real. Porque lo real, ¿dónde está? Afuera. Bueno. ¿Qué pasa cuando alguien sale de la ignorancia? Su primera reacción es no poder ver nada, no entender nada, ¿no? Que es lo que le pasa a alguien que estuvo en una caverna y sale y se encuentra con la luz del sol. Después de un tiempo, la persona que salió logra adaptarse y poder ver la realidad como es. ¿Y qué le pasa a una persona que salió de la ignorancia y vio la verdad, y conoció la verdad? Quiere sacar a otros de la ignorancia. ¿Y cómo le va a ir cuando quiera sacar a otros de la ignorancia? Como le fue al prisionero de la caverna, que salió y que quiere bajar de vuelta. O sea, los demás no le van a creer, lo van a querer matar. ¿No es cierto? Bien. Y después está el detalle de esto de forzarlos a mirar para determinado lado. Bueno, no me voy a meter, por ahora no me voy a meter mucho en eso. Ahora, en este momento exacto. Ahora no. Ahora dejémoslo ahí. Pero ven como yo, digamos, en estos breves minutos, ¿qué hice? Interpreté cuál es el mensaje oculto, el mensaje profundo, el mensaje verdadero de la alegoría de la caverna. No el literal. El literal es de unas personas que están atadas de cuello y de manos en el fondo de una caverna. Bueno, en lo literal se dice eso, en lo superficial. Pero yo ahí les propuse cuál puede ser el verdadero significado. ¿Qué es lo que la alegoría de la caverna realmente está queriendo decir?
como habíamos hecho con el caso de la Biblia, ¿no? Entonces llegamos a esto. Bueno, y esto uno lo puede hacer con otras cosas también, porque fíjense ustedes que yo les di dos ejemplos de hermenéutica donde lo que estamos haciendo es interpretar textos. Y la interpretación de textos es lo que más comúnmente se hace, pero uno puede hacer hermenéutica de un cuadro, por ejemplo. Uno puede interpretar los cuadros de Leonardo da Vinci y preguntarse qué es lo que estos cuadros están queriendo realmente decir. Digo, porque uno puede decir, bueno, pero a ver, en el caso de la Gioconda, en lo literal es una mujer mirando así, como para adelante, y ya. Eso es todo lo que literalmente está diciendo el cuadro. Pero ¿qué es lo que realmente el cuadro está queriendo decir? ¿Qué es lo que la Gioconda realmente está queriendo decir? Bueno, y ahí vienen interpretaciones, millones, millones y millones de la Gioconda. Todo lo que se ha dicho hasta ahora de la Gioconda, todas las diferentes maneras de preguntarse qué es esa mujer, qué es lo que está mirando, qué es lo que, no sé, cuál es la intención del cuadro, ¿no? Y así con un montón de obras de arte. Uno puede hacer hermenéutica de una película e interpretar cuál es el verdadero mensaje de una película, ¿no? Pero siempre el trabajo hermenéutico siempre parte de la suposición de que por debajo, por detrás, no sé, como quieran decirlo, del mensaje literal hay un mensaje profundo, más interesante, y que viene a ser algo así como el verdadero mensaje, ¿no? Y es el que uno quiere descubrir. Lo que pasa es que siempre ocurre con la hermenéutica que las interpretaciones son diferentes, depende de la persona. Entonces yo puedo tomar una película, por ejemplo, y hacer hermenéutica de esa película, ¿no? Interpretar lo que pasa en esa película, no sé, qué sé yo, por ejemplo, a ver, déjame pensar un poquito. Qué sé yo, una película como Matrix, supongamos, hacemos hermenéutica. Bueno, ¿qué pasa en el plano literal? Hay computadoras que nos tienen conectados con cables y nos hacen ver cosas que son falsas, y un día a uno de ellos, llamado Neo, lo agarra a un tal Morfeo y le ofrece tomar una pastilla roja o azul, etcétera, etcétera. Bueno, espero que hayan visto Matrix, y si no, corten este video, miren Matrix y después siguen mirando el video, mírenlo ahora, ¿sí? Hay que mirar Matrix. Bueno, entonces, digamos, en el plano literal pasan determinadas cosas, pero yo puedo hacer hermenéutica de Matrix y pensar, bueno, ¿de qué está hablando Matrix? Y está hablando de, por ejemplo, de qué pasa con el miedo a la verdad, ¿no? Porque es lo que pasa cuando Morfeo le ofrece las dos pastillas y Neo como que no sabe bien qué elegir y finalmente agarra la roja, creo que era, ¿no? Porque se decide encarar la verdad. ¿Y qué le pasa cuando se despierta y está... Les dije, si no la vieron la película, yo les dije que cortaran, antes de seguir, conste. Bueno, continúo. Porque voy a seguir hablando de la película. Y uno puede pensar, bueno, fíjense lo que le pasa a Neo, ¿no? Cuando se despierta de la cápsula en la que está, primero el sistema, el robot, aparece uno de esos como calamares, y lo agarra y lo tira como una fosa, ¿no? Y uno puede decir, bueno, eso es lo que pasa con la persona que se despertó. La persona que abrió los ojos digamos, uno puede pensar, bueno, eso lo que está queriendo decir es que el sistema quiere aniquilar, deshacerse de las personas que abrieron los ojos y que ven la realidad. Pero ven que esto es una interpretación, porque no es lo que literalmente pasa en la película. Lo que literalmente pasa es que el tipo se despierta en una cápsula, viene uno de esos robots y lo tira a una fosa. ¿Y qué le pasa después? Y le pasa que después, en un momento cuando lo tienen ahí en la nave de Morfeo y lo están alimentando, le están dando estimulación para que sus músculos empiecen a funcionar y todo eso, él en un momento dice, ¿por qué me duelen los ojos? Y Morfeo le dice, porque nunca los habías usado. Y uno puede pensar, ¿y eso qué quiere decir? Y quiere decir que hasta el momento en que uno se despierta, uno no estaba viendo realmente las cosas, uno no estaba usando los ojos, en el sentido metafórico, ¿no? Uno empieza a ver realmente en el momento en que uno enfrenta el miedo a la verdad. Por ejemplo. Es una interpretación, puede haber otras que seguramente las hay por allí. Pero el punto central acá, entonces, es que bueno,
tenemos lo que literalmente pasa en la película y una interpretación de la película. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Una interpretación de la película. ¿Por qué cuento esto de Matrix? Para que vean ejemplos de interpretaciones, de hermenéutica, que ya no son de textos, sino de una película. Les conté lo de Da Vinci, no soy experto en historia del arte, pero si no, seguramente sería re interesante hacer hermenéutica de los cuadros de Da Vinci. Bueno, entonces para ir recapitular lo que hemos visto hasta ahora. La hermenéutica es una manera de trabajar, es un método, es un trabajo, es una práctica. Es algo que hacemos que consiste en ¿qué? En interpretar. ¿Qué es lo que interpretamos? Bueno, por lo general un texto, pero puede ser también una obra de arte, una película, una obra de teatro, una historieta, etc. ¿No? Uno puede ser hermenéutica de una institución también, interpretar una institución. Bueno, etc. La hermenéutica, en su origen, ¿no? Está en la religión, nace en el ámbito religioso. La hermenéutica originalmente es la interpretación de las escrituras, pero después, bueno, con el correr del tiempo se va expandiendo, se expande hacia otros campos. Fíjese que acá yo arranqué justamente dando un ejemplo de la Biblia, después me fui a Platón, después me fui al arte, después me fui a Matrix. Y son todos casos de hermenéutica, ¿no es cierto? Y siempre que hacemos hermenéutica, o sea, la idea principal es que suponemos que detrás del mensaje superficial, detrás o debajo, por eso digo, llámenlo como quieran, detrás o debajo de ese mensaje superficial hay un mensaje profundo, un verdadero mensaje que está ahí oculto. Y ese es el mensaje que queremos encontrar. ¿Y cómo esperamos encontrarlo? Gracias al trabajo de interpretación. ¿No es cierto? Que va a arrojar determinada interpretación, determinado resultado, diferente al resultado al que puede llegar otra persona. Bien. Ahora, hasta acá hermenéutica. Bien. Esto es... o sea, hay que entenderlo bien. Espero que se haya entendido bien con toda esta explicación. Pero el asunto no se termina acá. ¿Pero por qué? A ver, yo ahí hago dos líneas para dividir lo que expliqué hasta ahora de lo que viene ahora. Lo que expliqué hasta ahora de lo que viene a partir de este momento. ¿De qué quiero hablar a partir de este momento? Quiero hablar de algo que es llamado habitualmente hermenéutica de la sospecha. Vamos a ver qué es esto de hermenéutica de la sospecha. Bien, ok. Primero, este concepto de hermenéutica de la sospecha fue inventado por un gran filósofo francés llamado Paul Ricoeur. Así que empecemos por hacerle un reconocimiento a Ricoeur, ¿sí? Él fue quien inventó este concepto de hermenéutica de la sospecha. Ok, bien. Ahora, ¿a qué se refiere Paul Ricoeur cuando habla de hermenéutica de la sospecha? La hermenéutica de la sospecha viene a ser una forma muy especial de hacer hermenéutica. ¿No? Una forma muy especial de hacer hermenéutica. ¿Por qué? A ver, cuando uno hace... Volvamos otra vez a la hermenéutica. A ver, dejemos la hermenéutica de la sospecha por un momento y retomemos lo que veníamos diciendo. Cuando uno hace hermenéutica, uno supone, imagina, que hay dos planos. Uno, el plano del mensaje literal, ¿no? Y otro, que es el plano del mensaje oculto. Ok, bien. ¿Y cómo esperamos llegar a conocer ese mensaje oculto? Partiendo del mensaje literal. Siempre el mensaje literal es el que nos lleva al mensaje oculto. Ok, bien. Pero ¿qué pasa cuando hacemos hermenéutica de la sospecha? Les cuento. Bueno, les decía que entonces cuando hacemos hermenéutica de la sospecha, miren lo que pasa. Acá tenemos hermenéutica, por así decirlo, normal. Nuestra suposición, cuando hacemos hermenéutica, digamos, normal,
normal entre comillas, no se lo llama hermenéutica normal, se lo llama hermenéutica a secas, hermenéutica, ya, ¿no? Cuando hacemos hermenéutica, suponemos que hay un mensaje oculto, esa es nuestra suposición. Y nuestro trabajo consiste en tratar de encontrar ese mensaje oculto. ¿Qué pasa cuando hacemos hermenéutica de la sospecha? Ok. Cuando hacemos hermenéutica de la sospecha, hay un mensaje literal, obvio, siempre lo hay, siempre. Pero, ¿qué es lo que suponemos? ¿Suponemos un mensaje oculto? Suponemos algo oculto, sí, pero suponemos que eso que está oculto no es en realidad un mensaje, sino que es, ¿qué cosa? Una intención oculta en ese mensaje. Una intención oculta en ese mensaje. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro trabajo cuando hacemos hermenéutica de la sospecha? Hay una flecha, así, como la otra. Pero cuando hacemos hermenéutica de la sospecha, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Lo que tratamos de hacer es partiendo de ese mensaje literal, llegar a la intención oculta de ese mensaje. Intención que está deliberadamente oculta, que se nos oculta a propósito. ¿No es cierto? Ok. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de esta hermenéutica de la sospecha? ¿Cuál sería un ejemplo de esta hermenéutica de la sospecha? Por ejemplo, a ver, vamos a usar la mirada de Marx, porque en realidad justamente Ricard, este filósofo que yo les mencioné, que es el que crea el concepto de hermenéutica de la sospecha, dice que hay tres grandes hermenéuticas de la sospecha, tres grandes maestros de la sospecha, y uno de ellos es Marx, Entonces, por ejemplo, ¿no? Si uno agarra la Constitución Argentina y la abre y la empieza a leer, uno empieza por el preámbulo. Digo, ven, a ver, quiero que empiecen a ver cuáles son las semejanzas y las diferencias con respecto a la hermenéutica, ¿no? Ahora estamos hablando de hermenéutica de la sospecha. Quiero que vean semejanzas y diferencias con respecto a la hermenéutica, o sea, semejanzas y diferencias entre la hermenéutica de la sospecha y la hermenéutica, llamémoslo, a secas, ¿no? Decía entonces, cuando uno abre la Constitución, a ver, voy a buscarla. Bien, acá la tengo, la Constitución de mi queridísimo país, al que amo. Pero vamos a ponernos marxistas, marxianos. A ver, lo abrimos. Bien. Foto del Congreso. Y acá, preámbulo. Bien. No, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir, y sigue, ¿no? Bien, ok. A ver, vamos con el principio. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, entonces, a ver, mensaje literal. Lo voy a tener que abreviar, ¿no? Voy a tomar ese primer fragmentito del preámbulo. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, ¿sí decía, no? Del pueblo de la nación argentina, sí. Dejémoslo, ahí va, nos, los representantes del pueblo. Vamos, ahí, eso sí, eso es más cortito y entra. Nos, los representantes del pueblo. Primeras 5 palabras de la Constitución. Vamos a quedarnos con eso. Hacemos nuestra línea. Nos significa nosotros, ¿no? No, los representantes del pueblo significa nosotros, los representantes del pueblo. Igual no me entró. Nos, los representantes del P. Bueno, no entró. Pero es nos, los representantes del pueblo. ¿No es cierto? Bien. Ok. Y sigue, pero a ver, tomemos este fragmento. Literalmente se habla de que nosotros, los representantes del pueblo. Ahora, pensemos marxistamente. Yo ya les conté qué piensa el marxismo sobre muchas cosas. Bueno, sí, está bien, digamos. Pero digamos, acá estamos hablando del ámbito jurídico.
¿no? Del ámbito de la ley. Esta es la ley primera del país, la Constitución, ¿no es cierto? Bien, la ley, ¿pertenece a qué? ¿A la estructura o a la superestructura? Desde el punto de vista de Marx. Pertenece a la superestructura, Bien. ¿Y la superestructura es producto de la estructura o la estructura es producto de la superestructura? A ver, ¿lo recuerdan? Repásenlo si no en sus apuntes. La superestructura es producto de la estructura, ¿no es cierto? ¿Está bien? Tenemos la estructura, que es la base de la sociedad, y la superestructura, que está apoyada encima de ella. Entonces lo que está acá arriba es producto de lo que está acá abajo. ¿Ok? Bien. Si cambia lo que está acá abajo, cambia lo que está acá arriba. Pero no al revés. La flecha siempre va de abajo para arriba, de abajo para arriba. Lo determinante en toda sociedad es el plano económico, ¿no? La base económica, la estructura, sistema de producción, etc. Bien. Y, como estuvimos viendo, en el sistema de producción siempre hay relaciones de explotación, excepto que estemos hablando del socialismo. Es la única excepción al caso, la única. Pero en el sistema de producción siempre hay relaciones de explotación. Entonces, si en el sistema de producción hay relaciones de explotación, ¿qué va a pasar en la superestructura? ¿Qué tipo de superestructura vamos a tener? ¿Qué leyes vamos a tener? ¿Qué filosofía vamos a tener? ¿Qué religión vamos a tener? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sistema de gobierno vamos a tener? ¿Qué arte vamos a tener? Vamos a tener leyes que sean acordes a ese sistema de explotación. Un sistema de gobierno que sea acorde a ese sistema de explotación. Una filosofía que sea acorde a ese sistema de explotación, un arte que sea acorde a ese sistema de explotación y una religión que sea acorde, compatible a ese sistema de explotación, con ese sistema de explotación. Entonces, la superestructura es producto de la estructura, ¿no? Y busca mostrar la estructura como algo bueno, aceptable, válido. Entonces, la Constitución, ¿cuándo se escribió? En el momento que se escribió, bueno, sigue siendo no sigue siendo, ok, tuvo reformas, la última en el 94, pero lo que quiero decir es, a ver, hablemos del preámbulo. Cuando se escribió el preámbulo, ¿no es cierto? Y al día de hoy va. ¿Cuál es el sistema de producción en Argentina? Es un sistema de producción industrial, bueno, industrial, agroindustrial, pero lo importante del caso acá es que en Argentina la base económica nunca fue socialista, ok. Entonces, al no ser socialista, digo, pensemos como Marx. A ver, gente, para seguirme tienen que ponerse en sistema operativo Marx. Tienen que reiniciar la computadora, ¿sí? Y cuando les pide elegir el sistema operativo, la computadora, no elijan Windows, ni, aparte que Windows es algo muy malo. Tienen que elegir opción Marx. Pónganse en ese sistema operativo. Bien, ok. Argentina nunca fue socialista desde el punto de vista de Marx. Por lo tanto, la base económica de la sociedad es una base económica necesariamente de explotación. Entonces, lo que va a haber en la superestructura, o sea, en la cultura argentina, que incluye las leyes argentinas, es todo lo que va a haber ahí, las leyes argentinas, la filosofía argentina, el arte argentino, el sistema de gobierno argentino, todo, va a existir como producto de esa base económica explotadora. Y va a tratar de mostrar como buena esa base económica explotadora. ¿Por qué? Porque es producto de ella. ¿No es cierto? Entonces la base económica que tenemos en Argentina es una base económica de explotación, siempre lo fue, te diría Marx, ¿no es cierto? Y como base económica de explotación que es, genera una superestructura acorde a la explotación, una superestructura compatible con esa explotación. Bueno, ¿qué hay en esa superestructura? Hay muchas cosas, determinada religión, determinada arte, determinada filosofía, etcétera, y determinadas leyes. Bueno, acá tenemos la principal. Entonces, desde el punto de vista de Marx, ya vamos a mirar con malos ojos esto. ¿Por qué? Porque esto es parte de la superestructura. Yo Pablo Nieto no lo miro con malos ojos. No estoy hablando de Pablo Nieto. Estoy tratando de que me entiendan cómo piensa Marx. ¿Sí? ¿Ok? Pónganse en ese sistema operativo. Esto que está acá, es parte de la superestructura. Porque es parte o sea, sería parte de lo que Marx llama las formas jurídicas de la sociedad. ¿No? Bueno. Ok, esto se escribió en una sociedad cuya base económica es la explotación. Por lo tanto, esto, decía yo, va a decir cosas que sean acordes a esa explotación. Va a tratar de mostrar a esa explotación como algo bueno, como algo aceptable, etc. Van a hacer leyes para posibilitar la explotación, para justificar la explotación. ¿Por qué?
Porque esto es parte de la superestructura y la superestructura es producto de la estructura. ¿Y qué hay en la estructura? Explotación. Bueno, entonces, miramos las 5 primeras palabras, nada más que las 5 primeras. Nos, los representantes del pueblo. Esto sería lo primero que ya acá podemos hacer un análisis marxiano de esto. ¿Por qué? Porque en el plano literal se está diciendo nos, los representantes del pueblo. Pero miremos esto marxianamente. A ver, o sea, hay que sospechar de esto. Hay que tomar la actitud de que acá algo huele mal. Algo huele mal. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar vamos a pensar que hay gato encerrado y vamos a tratar de encontrar qué es eso eso de lo que sospechamos, eso que nos huele mal. A ver. Este texto dice estar escrito por los representantes del pueblo. Ok. ¿Estará realmente escrito por los representantes del pueblo? ¿El pueblo de quiénes está compuesto? O si vamos al siglo XIX, que es cuando se escribió, tampoco cambió mucho en verdad. Pero el pueblo de qué está compuesto? Y en general, de una enorme masa trabajadora y una pequeña proporción, que son los que viven a costa de esa enorme masa trabajadora. ¿Y esa enorme masa trabajadora está compuesta de qué? En el siglo XIX, en Argentina, que es cuando se escribió la Constitución, compuesta de campesinos, obreros, sí, esos son los principales trabajos, sí, campesinos y obreros, básicamente. De la gran masa trabajadora, los principales. Hay otros trabajos también, pero son trabajos desempeñados por muchas menos personas. Pero si vamos a la masa trabajadora, está compuesta mayormente por campesinos y obreros. Bueno, entonces, si vamos a hablar de quiénes son el pueblo, en el pueblo tenés por decir un número, un 80% que son campesinos y obreros, un 15% que desempeñan algún otro tipo de trabajo y un 5% que son la élite económica. ¿Ok? ¿Por quiénes piensan ustedes que fue escrito este texto? ¿Por campesinos, digamos? ¿Por peones de chacra? ¿Por obreros que trabajaban en la construcción? No. ¿Fue escrito por gente del otro 15%? No. Fue escrito por gente que pertenece a ese 5% de la élite económica del país. ¿No? Profesionales. Esa élite socioeconómica, cultural, etc. Ellos son los que escribieron este texto. Entonces, no los representantes del pueblo. ¿Representan realmente el pueblo? No, es mentira. Desde el punto de vista marxiano, mentira. No están representando al pueblo. La Constitución miente desde las primeras 5 palabras, desde el punto de vista marxiano. No están representando al pueblo. Entonces, ¿cuál es la intención oculta? La intención oculta sería como más largo de escribir, ¿no? Hago una línea así, pero ¿cuál sería la intención oculta? Esa es la línea porque, repito, es muy largo. Pero la intención oculta sería hacernos creer que los propósitos de ese 5% son los propósitos del restante 95% que vienen a ser el pueblo. O más todavía, ese 80% que son los trabajadores, los que más trabajan para sostener al país. ¿Me están captando a lo que queremos ir? Cuando se dice no los representantes... Perdón, se cortó. Cuando se dice nos los representantes del pueblo, los que están hablando, ¿son realmente los representantes del pueblo? ¿Están representando al pueblo? No, no están representando al pueblo, porque si quisieran representar al pueblo, hubieran convocado para la escritura de este texto mayormente a campesinos y obreros. Y personas de otras profesiones también, pero digamos, la gran masa trabajadora siempre en el siglo XIX está compuesta de campesinos y obreros. Y no hay ni un campesino ni un obrero. Y si hubiera 2 o 3 tampoco alcanzaría, ¿no? Porque esa es otra estrategia del capitalismo a veces, incluir un par de representantes sindicales para que parezca que se los está representando, pero es mentira que se los está representando muchas veces. Entonces, para que esto realmente represente el pueblo, tendría que estar, las personas que lo escribieron deberían ser en un 80% campesinos y obreros, gente de la clase trabajadora, y eso no es el caso. Entonces, ¿ven cómo lo estamos poniendo bajo la lupa? Estamos sospechando de esto. ¿Ven por qué es hermenéutica de la sospecha?
Entonces, esa intención oculta, ¿cuál era la intención oculta que encontramos en la Constitución en las primeras 5 páginas? 5 palabras. 5 palabras. Hacernos creer, ¿no?, que el texto mismo, es que este texto mismo representa la voluntad del pueblo cuando representa la voluntad de una pequeñísima parte del pueblo. Esa es la intención oculta. Eso es lo que habría que escribir acá abajo, que no lo escribo porque es muy largo. ¿Se me sigue? Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Llegamos a eso después de hacer un trabajo de interpretación, pero es un trabajo de interpretación muy particular. Eso es hermenéutica de la sospecha. Partimos de sospechar, partimos de pensar que se nos está queriendo engañar acá. Entonces, tomamos este mensaje y lo analizamos críticamente, para usar una palabra que está de moda, ¿no? Críticamente. Pero como todas las palabras que están de moda se diluyen hasta significar cualquier cosa. Ese es el problema. Vamos a volver a hablar de esa palabra, crítico, ¿no? Es una palabra complicada porque está muy diluido el significado de lo que significa crítico. Desde el punto de vista marxiano, ¿qué significa crítico? Significa mirar con ojos sospechosos a esto, desconfiar de esto. Bueno, desconfiamos. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a esta intención oculta que yo les acabo de explicar. Pero llegamos a esto porque partimos de suponer que se nos estaba queriendo engrupir, ¿no? Entonces, tomamos el mensaje mismo y encontramos en él una intención oculta. Si uno no hubiera partido de suponer que había una intención oculta, nunca hubiéramos llegado a esto. Por eso, o sea, la hermenéutica de la sospecha es parte de una suposición previa, como la hermenéutica tradicional, común. Acá, ¿cuál es la suposición de la que partimos? De que hay un mensaje oculto. Y acá, la suposición es que hay una intención oculta, o sea, esta suposición. ¿No es cierto? Esta suposición. Pero bueno, siempre somos nosotros los que lo estamos suponiendo. Por eso, cuando hacemos hermenéutica, tanto sea hermenéutica tradicional como hermenéutica de la sospecha, siempre hay que reconocer que es uno el que está partiendo de cierta suposición y que la conclusión a la que llega, bueno, es la conclusión a la que llegó uno. Otro puede llegar a otra conclusión. Más vale que hay conclusiones mucho mejor fundamentadas que otras. Por algo Marx es un autor que ha tenido y sigue teniendo tanto peso. Y no solo en Occidente. No solo en Occidente, sino en el mundo. En Occidente y en Oriente. ¿No es cierto? Entonces, yo acá tomé una forma jurídica. Recuerden, en la superestructura hay formas jurídicas, formas políticas, formas religiosas, formas artísticas y formas filosóficas. Yo acá tomé una forma jurídica. Tomemos una forma artística. Tomemos el arte, ¿ver? Hagamos hermenéutica de la sospecha del arte. Y a mí me gusta dar como ejemplo el vitró. El vitró, ¿ubican el vitró? Esos vidrios que están en las iglesias, ¿no?, que están compuestos de diferentes colores y muestran imágenes de la Biblia. Bueno, uno puede estar haciendo historia del arte y analizar el vitró como una forma de expresión artística propia de la Edad Media y listo. O sea, uno puede hacer uno puede hablar mucho del vitró, pero sin hacer hermenéutica a la sospecha. Ahora, si iniciamos la computadora y eligiendo sistema operativo Marx, ¿no?, ¿qué análisis vamos a hacer del vitró? Vamos a hacer hermenéutica a la sospecha, o sea, lo vamos a poner bajo la lupa, vamos a sospechar, vamos a decir, acá algo me huele mal. A ver, ¿y a qué conclusión podemos llegar? Bueno, vamos a suponer que hay algo superficial que se nos está mostrando y una intención oculta por detrás. En lo superficial que se nos está mostrando, ¿qué tenemos? El vitró, las imágenes, esas imágenes, ¿no? A ver, repasemos un poquito. Piensa que estamos hablando de la Edad Media. El vitró nace en la Edad Media, ¿no es cierto? Bien. En la Edad Media no existía, obviamente, electricidad. ¿Y qué le pasaba a una persona cuando entraba a una catedral? Venías de afuera, estaba la luz, entrabas a una catedral y la catedral estaba a oscuras, con la excepción de la luz que entraba. Bueno, hay unas velas, pero las velas no te iluminan una catedral. Unas velas jamás llegan a iluminar una catedral. La mayor parte de la iluminación, ¿de dónde proviene? De la luz que entra por los vitrós, ¿no? Entonces, imagínense, piensen por un momento
psicológicamente, ¿no? La sensación que te debía producir, si vivís en la Edad Media, en un mundo en el que no existe electricidad, la iluminación es a vela, etc., de golpe venir de afuera, ¿no? Con las pupilas todas cerraditas por la luz de afuera, entras a un lugar oscuro, no ves nada, excepto esos rayos de luz que entran por esos ventanales. Y cuando miras los ventanales, ves unas imágenes, bueno, obviamente religiosas, ¿no? Donde se te habla de una persona que se supone que es Dios. Y se demuestra cómo esa persona que se supone que es Dios murió por nosotros en la cruz y resucitó. Porque el vitró cuenta, puede haber un vitró que no cuente nada en particular, pero en general el vitró se usaba para contar el Vía Crucis, ¿no? La secuencia de crucifixión de Cristo y de resurrección y demás. Entonces, y aparte los vitros estaban altos. Entonces, la sensación que te debía producir, piénsenlo por un momento, entrar a ese lugar que de golpe no ves nada porque venís de afuera, donde estaba la luz, no ves nada, y la única luz que entra de ahí arriba, y viene como un rayo de luz así. ¿Y qué mirás y qué ves? Lo ves a Cristo. Bueno, o sea, obviamente te debía impactar, ¿no? Ok. Hagamos hermenéutica a la sospecha de eso. A ver, seamos marxianos. Pensemos, seamos mal pensados. Pensemos, acá se me quiere engañar. Acá hay gato encerrado. ¿Qué análisis podemos hacer de eso? Bueno, a ver, Edad Media. Ok. Esto sería una forma artística. O sea, es un aspecto de la superestructura. Es un aspecto de la superestructura. ¿Qué aspecto? Una forma artística. Un arte característico de esa sociedad. ¿Cuál? La sociedad medieval. Entonces ahí tenemos un aspecto de la superestructura de la sociedad medieval europea. ¿Ok? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay en la base económica? Un sistema feudal. Sistema feudal. ¿Y cómo funciona el sistema feudal? Bueno, funciona en base a los campesinos. Entonces, digamos, el reino está dividido, no me voy a meter a explicar en detalle eso para que no se me haga eterna la clase, pero digamos, el reino está dividido en feudos, ¿no? Entonces los feudos, digamos, explotan la superficie de campo que se les asignó. ¿Qué quiere decir que la explotan? Quiere decir que hacen a los campesinos trabajar la tierra, obligan a los campesinos a trabajar la tierra. Los campesinos tienen que entregar la producción al señor feudal y el señor feudal tiene una especie de contrato con el rey, ¿no? Con el cual entrega buena parte de la cosecha, de la riqueza generada por ese feudo, ofrece ejército al rey siempre que lo pida, y el rey que le da a cambio el permiso de explotar ese feudo, ¿no? Entonces, este sistema de producción, que es el sistema feudal, que es un sistema de explotación, ¿qué necesita para funcionar? Lo que necesita es la explotación de los campesinos. La explotación de los campesinos. Ok, bien. ¿A alguien le gusta ser un campesino explotado? No, a nadie le gusta. Entonces, ¿qué necesita este sistema? Necesita que el campesino acepte su condición y su situación y lo vea como algo bueno. Ok. Bueno, a ese propósito le viene muy bien la religión cristiana. Justamente el cristianismo fue la religión dominante durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Religión claramente dominante en Occidente, ¿no? Entonces, digamos, a esa base económica explotadora que necesita campesinos explotados, ¿qué religión le viene bien? El cristianismo, ¿no? Entonces, vean que, a ver, sean marxianos. Base económica, repito, sean marxianos y marxianas. Tenemos en la base económica un sistema de explotación que consiste en explotar a los campesinos, hacerlos trabajar el campo, ¿no? Para que el campo dé frutos, una cosecha. Ok. La superestructura es producto de la estructura. Entonces, si somos marxianos, ¿por qué vamos a pensar que justamente es el cristianismo la religión dominante de la Edad Media? Porque justamente esta estructura necesita que en la superestructura haya una religión que promueva la aceptación de la explotación del campesino. Entonces, que el cristianismo sea la religión dominante en este periodo de la historia de Occidente, es producto de
que el feudalismo sea el sistema económico en esta época de la historia de Occidente. Si el sistema económico hubiese sido otro, la religión dominante sería otra, o no hubiera tenido el poder que tuvo el cristianismo. ¿Por qué? Porque la religión que... Perdón, se me cortó por 54ª vez. Ok, volvamos con el tema del vitro. Entonces, si hacemos hermenéutica de la sospecha sobre el vitro, bueno, ya conté, a ver, todo esto que expliqué recién, de que, refresquemos todo esto que expliqué recién, ¿no? Vamos a considerar que, o sea, el vitro, por ser una forma de expresión artística, pertenece a lo que Marx llamó formas artísticas. Las formas artísticas son parte de la superestructura. Todo lo que está en la superestructura es producto de la estructura, que hay en la estructura un sistema de explotación. ¿Cómo se llama ese sistema de explotación? Feudalismo. Entonces, el feudalismo, como sistema de explotación, produce determinada superestructura. ¿Ok? ¿Qué hay en esa superestructura? A nivel religioso, cristianismo. A nivel político, por ejemplo, monarquía. A nivel artístico, vitró. ¿Por qué produce vitró? Porque el vitró, vamos a decirlo así, el vitró, si vos sos un campesino, sos analfabeto, que todos los campesinos lo eran, y entras a una iglesia y ves eso, a ver, vamos a ponerlo así, el vitró favorece que vos creas en el cristianismo, genera un impacto psicológico, ¿no? que favorece la llegada del mensaje cristiano a la persona, vamos a ponerlo así, ¿no? Digamos, genera un impacto tal en la persona que ayuda a que esa persona se haga cristiana, se haga creyente. Y el punto es este: ¿por qué la estructura quiere ese tipo de expresión artística? Porque ese tipo de expresión artística, al promover que las personas sean cristianas, al promover que estos campesinos cuando entran a la iglesia se sientan impactados por ese vitró y se sientan con más ganas de creer y creer en el cristianismo, entonces al ser más cristianos, ¿qué gana el sistema? Que acepten mejor la explotación. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión que promueve la pobreza. O sea, desde el punto de vista, estamos mirando las cosas marxianamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo fue pobre, Cristo nació en un establo. Y Cristo dice una y otra vez, ¿no? Que la riqueza no es algo, la riqueza material no es algo que agrade a Dios, y que es más fácil, algo así decía la frase de la Biblia, que es más fácil que ¿cómo era? Creo que era algo así como que un camello pase por, no sé, capaz que digo una barbaridad, pero bueno, da una comparación, que es más fácil que ocurra tal cosa a que un rico, no me acuerdo qué cosa, a que un rico entre en el reino de los cielos, como diciendo, es imposible que seas rico y entres en el reino de los cielos. Dice también la Biblia, bienaventurados los pobres. Entonces, ven que el cristianismo es exactamente el tipo de religión que quiere esta estructura. Porque ¿qué tipo de religión quiere? Una religión que haga que el pobre acepte de buen grado su pobreza, que lo tome como algo bueno. Qué bueno que soy pobre. ¿Por qué? Porque mío va a ser el reino de los cielos, porque Cristo era pobre, porque si uno es rico, uno no es agradable a Dios, digamos, ser rico. Uno no agrada a Dios si uno es millonario, etc. Bueno, entonces tenés una forma religiosa del cristianismo, acorde con ¿qué? Con esa base económica, un sistema político acorde con esa base económica, que es la monarquía, y una forma de arte acorde con esa base económica, el vitró, porque el vitró promueve el cristianismo, y al promover el cristianismo promueve la aceptación de la pobreza, que el pobre acepte ser pobre. Y entonces, ¿qué se gana con eso? Que el pobre siga agarrando el rastrillo, la pala, y siga trabajando la tierra para que el rico se haga rico, ¿no? Yo con esto no les estoy queriendo decir que esto es la verdad absoluta. Lo que estoy queriendo ejemplificar es cómo analizamos las cosas marxianamente. Entonces vamos a mirar, vamos a sospechar de todo. Entonces si agarras una expresión artística, una forma artística, como el vitró, vamos a sospechar de él.
¿Y a qué conclusiones llegamos? Y la verdad es que existe para promover la aceptación de la pobreza. El vitro existe para promover la aceptación de la pobreza, porque promueve el cristianismo, y al promover el cristianismo, promueve que el pobre acepte de buena gana ser pobre, y por lo tanto acepte de buena gana ¿qué cosa? Ser explotado y trabajar para otro que lo explota. Vamos a tomar una religión como el cristianismo y pensar, bueno, la vamos a mirar con ojos de sospecha. ¿Por qué? Porque promueve, ¿qué cosa? Promueve, bueno, todo esto que ya estamos diciendo recién, ¿no? Pero ven que todo sospechamos de todo, justamente. Es una hermenéutica de la sospecha, ¿no? Y nuestra sospecha está orientada todo el tiempo a mostrar que la intención oculta detrás de todas estas cosas es promover la diferencia de clases. ¿Promover qué? Promover que los oprimidos sigan siendo oprimidos y los opresores sigan siendo opresores, ¿no? Así funciona la hermenéutica marxiana. Así funciona la hermenéutica marxiana. Y miren, para ir ya cerrando la clase y que no parezca esto un ataque generalizado al cristianismo. Vieron como hace un rato yo hablaba de la Biblia y parecía proselitista lo que decía, y ahora parece lo contrario. No estoy queriendo dar un mensaje ni pro-cristiano ni anticristiano, no es para nada mi intención. Lo único que quiero es que entiendan cómo funciona este chip marxiano, ¿no? Este chip marxiano, y que entiendan en general en qué consiste la hermenéutica y la hermenéutica de la sospecha. Ok, bien. Decía, vamos a hacer hermenéutica marxiana de otra religión, de la religión vikinga. A ver, ¿qué se promueve en la religión vikinga? Se promueve morir peleando. Hay que pelear y pelear y pelear y pelear y pelear y darse hachazos con los demás, con el enemigo, hasta morir peleando. Porque si morís peleando te vas a Valhalla, ¿sí? Y vas a estar en esa especie de paraíso, como lo entienden los vikingos, ¿no? Junto con Odín, y vas a pelear y al otro día renacer y pelear de vuelta y después renacer y pelear de vuelta, y etc. Bueno, cosa que todo vikingo desea, ¿no? Estar ahí en el Valhalla con Odín. Obviamente no existe el Valhalla, no existe Odín, pero el punto es que los vikingos querían estar ahí, ¿no? Y para estar ahí, ¿qué había que hacer? Había que morir peleando. Hay más de una manera de entrar a Valhalla, pero bueno, esa es una. A ver, religión, la religión vikinga. Ok, eso Marx lo llama formas religiosas. Las formas religiosas son parte de la superestructura. La superestructura está apoyada sobre una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Bueno, es la estructura de una estructura, sí, no feudal, porque los vikingos no tenían sistema feudal, pero digamos, ¿cómo funcionaba la sociedad vikinga? ¿Cómo producía la sociedad vikinga? La sociedad vikinga producía haciendo incursiones. No era exactamente el feudalismo, sino que lo que hacían los vikingos, y eso lo ven en la serie, es entrar en un pueblo que no es el suyo, ¿no? Entrar en otro pueblo X, por ejemplo los ingleses, saquear todo y llevárselo todo en los barcos. Entonces, así funciona el sistema de producción vikingo. De esta manera totalmente violenta, más vale, ¿no? Entonces, ¿qué necesita este sistema de producción? Gente que desee ir a ese otro pueblo, agarrar el hacha y agarrarse a hachazos con los demás. Bueno, entonces, esta es la base económica de la sociedad vikinga. Este es el sistema de producción vikingo. ¿Qué necesita este sistema de producción? Una religión acorde. Bueno, ¿y qué te dice la religión vikinga? Te dice, si morís peleando, vas a estar en Valhalla, con Odín. Ajá. Entonces ven que no es casualidad que los vikingos tengan esta religión. ¿Por qué? Porque lo que está en la superestructura es producto de lo que está en la estructura. Y si mirás el arte vikingo, ¿qué vas a encontrar? Esculturas de Odín, runas que representan supuestamente no sé qué cosas sagradas, no sé si sagrada es la palabra, pero no sé, cosas que tienen que ver con la religión vikinga que yo ignoro porque no soy ni de lejos especialista en el tema. Pero, insisto, que yo lo que quiero que capten es qué tipo de análisis hace Marx, ¿no? Bueno, a ver. No me salió quizás como yo hubiera querido la clase porque entre las interrupciones que tuve y fundamentalmente por las interrupciones que tuve se me fue desarmando un poquito el tema. Pero, a ver, a no desesperar. Recapitulando, ¿qué hicimos hasta ahora en la clase? 1. Explicamos el concepto de hermenéutica. ¿Sí? Estoy haciendo un repaso de lo que tiene que haber quedado en claro de esta clase.
para que tanto ustedes como yo nos quedemos tranquilos. ¿Ok? Hablamos del concepto de hermenéutica. Tranquilos y tranquilas, perdón. Hablamos del concepto de hermenéutica. ¿No es cierto? Bien. La hermenéutica es el trabajo de interpretación. Bueno, todas las cosas que dijimos. Luego explicamos qué es la hermenéutica de la sospecha. ¿Ok? Esto fue lo siguiente. Explicamos qué es la hermenéutica de la sospecha. Ok. Luego, bueno, y las dos cosas las ejemplificamos. Entonces, hermenéutica con ejemplos y hermenéutica de la sospecha también con ejemplos. ¿Cuáles fueron los dos ejemplos que vimos de hermenéutica? El ejemplo de la Biblia y el ejemplo de la alegoría de la caverna. O sea, el ejemplo de Cristo caminando en el agua y el ejemplo de la alegoría de la caverna. Con hermenéutica de la sospecha, ¿de qué ejemplos vimos? Bueno, la Constitución, hicimos hermenéutica de la sospecha de la Constitución, hicimos hermenéutica de la sospecha del cristianismo, hermenéutica de la sospecha del vitró, hicimos hermenéutica de la sospecha de la religión vikinga, del arte vikingo, ¿sí? Y perdón, y de esto de hermenéutica también habíamos ejemplificado con Matrix, ahora que me acuerdo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es la hermenéutica? Hemos dado ejemplos para que se entendiera. ¿Qué es la hermenéutica de la sospecha? Hemos también dado ejemplos para ayudar a que se entendiera. Y ahora yo lo que quiero que me entiendan es esto. Recuerden, bueno, quiero que me entiendan todo esto, pero una cosita más. Yo les dije que el inventor del concepto de hermenéutica de la sospecha es Paul Ricoeur. Y Paul Ricoeur va a decir que hay tres hermeneutas de la sospecha, también llamados tres maestros de la sospecha. Bien, ¿quiénes son los tres hermeneutas de la sospecha? O los tres, te repito, también llamados los tres maestros de la sospecha. Uno ya se los mencioné, Marx, ¿sí? Y estuvimos viendo ejemplos de hermenéutica marxiana con todos los ejemplos que vimos en la clase de hoy sobre hermenéutica de la sospecha son todos de hermenéutica marxiana. La hermenéutica marxiana es un tipo de hermenéutica de la sospecha, pero hay otros dos tipos de hermenéutica de la sospecha. ¿Que son cuáles? La hermenéutica de Nietzsche y la hermenéutica de Freud. Entonces, Marx, Nietzsche y Freud son los tres grandes maestros de la sospecha, los tres hermeneutas de la sospecha. Entonces, el punto en común que tienen es que, justamente, ellos siempre parten de suponer que hay una intención oculta en ese mensaje, ¿no es cierto? Y van a querer encontrar cuál es esa intención oculta. Lo que pasa es que el tipo de intención oculta que buscan es diferente. El tipo de intención oculta que buscan como desvelar, poner de manifiesto, sacar a la superficie, ¿no? El tipo de intención oculta que buscan sacar a la superficie es diferente en cada caso. En el caso de Marx, la intención oculta que para Marx siempre está ahí es la intención de mantener la brecha social, de que los oprimidos sigan siendo oprimidos y los opresores sigan siendo opresores y siga habiendo explotación. Esta es la intención oculta que Marx siempre busca mostrar. En el caso de Nietzsche, ya vamos a ver cuál es la intención oculta que busca mostrar, y en el caso de Freud, ya lo vamos a ver, o quizás si saben algo de Freud, se lo pueden más o menos imaginar. Pero hay tres tipos de hermenéutica de la sospecha. Todos los ejemplos que vimos hoy de hermenéutica de la sospecha son de un tipo de hermenéutica de la sospecha, la hermenéutica marxiana. ¿Por qué de los tres tipos elegimos uno? Porque es la unidad en la que estamos trabajando. Pero tenemos por delante, esta unidad todavía no terminó, tenemos por delante, en la unidad 3, que es una unidad nietzscheana, varios ejemplos para trabajar de hermenéutica nietzscheana, y en la última unidad, que es psicoanálisis, tenemos para trabajar lo que es la hermenéutica psicoanalítica, la hermenéutica freudiana. ¿No es cierto? Bien, ok. Bueno, vamos a terminar acá con la clase de hoy, nos quedó súper larga, ¿sí? Pero para mí esto es un tema más que interesante, ojalá se hayan quedado, bueno, pensando, ¿no? Y no solo en esta clase, en todas, ojalá, ojalá. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.